Buenos días a todos, los que estáis aquí presentes y los que nos estáis siguiendo en streaming. Como sabéis, esta es una mesa redonda organizada en la primera feria AEMENER de carreras STEM, y lo que vamos a tratar aquí son aspectos relacionados con el acceso universal a la energía en un entorno, o lo que tiene que ver también este acceso con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. A lo largo de la sesión, pues vamos a ir desgranando con bastante detalle qué es eso del acceso universal a la energía. Parece, visto desde aquí, desde nuestro ámbito europeo, que el acceso a la energía es algo de otros sitios, de otras latitudes, y bueno, pues queremos dar una pincelada porque las cosas no son ni mucho menos como parecen, al menos a nivel global. Como muchos de vosotros conocéis, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ya en el 2015 se marcó el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que es el de energía, en el que se pretende que en el año 2030 la cifra a nivel global de personas sin acceso a la energía se reduzca a 0. El punto de partida era francamente desfavorable. Aproximadamente en el año 2010 había en el mundo 1.200 millones de personas sin acceso a la energía. Lo que se pretendía es que en el año 2030, que es la fecha tope, la fecha objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, esa cifra fuera 0. La situación actual es mala, francamente es mala. Yo creo que ya en Naciones Unidas no es que han tirado la toalla, pero saben que no se va a cumplir ese objetivo, y los últimos avances que hay del 2019 es que en ese momento había 760 millones de personas sin acceso a la energía, con lo cual ven francamente difícil que pueda llegarse a la cifra de 0 en los 8 años que quedan hasta el año 2030, ¿no? Y lo que es más grave todavía es que en el África subsahariana el número de personas sin acceso a la energía ha incrementado a pesar del esfuerzo de los objetivos de desarrollo sostenible. Va más deprisa el crecimiento demográfico que el acceso a la energía. Y si hablamos de otro tipo de energía, como por ejemplo la energía para cocinado limpio, pues aproximadamente 1/3 de la población mundial no tiene acceso a sistemas de cocinado limpio. Las cifras son francamente terribles. Y todo esto en un marco que nos movemos ahora mismo, como se ha dicho esta mañana en la inauguración, del Acuerdo de París, en lo que se pretende es reducir las emisiones para no superar 1,5 grados en este siglo, pero sobre todo alcanzar las condiciones de neutralidad climática, de manera que se busque el neto cero en las emisiones. Entonces, los aspectos de acceso a la energía y las tecnologías que se usan tienen que ser compatibles precisamente con ese objetivo de la crisis climática. Evidentemente es un reto muy importante, pero lo que nos trae aquí, sobre todo lo que queremos hacer hincapié en la mesa redonda, es que esto va a crear enormes oportunidades laborales para muchas disciplinas que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Va a haber muchísimas oportunidades de puestos de trabajo, porque las soluciones al cambio climático y al acceso a la energía van a tener que ser obviamente tecnológicas, y para eso hace falta trabajar mucho en investigación, en desarrollo, innovación y en ingeniería en varios campos que seguro que irán saliendo a lo largo de la mesa redonda, ¿no? Es importante lo que estoy comentando, que esto creará grandes oportunidades para muchos de vosotros, que a lo mejor harán que os orienten vuestra atracción hacia estas carreras, pero también pensad el compromiso, pues, como personas, y la gran contribución que puede hacer la ciencia y la tecnología a solucionar estos retos de este siglo, el reto del acceso a la energía y el reto también de la neutralidad climática. Y sin más, voy a presentar a los ponentes, pero antes quiero comentaros que al final habrá una participación más amplia, de manera que cualquier
pregunta o consulta o comentario que queréis hacer, lo podéis hacer tanto los presentes como los que estáis en streaming a través de Twitter por un mecanismo que está preparado en vuestros respectivos lugares. Bueno, pues para tratar estos temas y sobre todo con el objetivo de hacer atractivo estos retos y que os sirvan como orientación profesional, pues está a mi lado Elvira Vilchez. Elvira Vilchez es licenciada en físicas y es ingeniera electrónica. Ha trabajado toda su vida en el sector de la energía y del agua, en la empresa Indra, en aspectos estratégicos. Y bueno, además de esto, dedica su tiempo a llevar el área de estrategia en AEMENER, la organizadora precisamente de esta feria, y también en la Fundación Energía Sin Fronteras, es la coordinadora del área de derechos humanos y mujer. Tengo a mi derecha está Julio Eisman. Julio Eisman es ingeniero electromecánico por la Universidad de Comillas y CAI. Es patrono de la Fundación de Ingenieros del ICAI y vicepresidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de Ingeniería de España. Ha sido director general de Ingeniería de Iberdrola y de la Fundación Acción a Microenergía y miembro de la Junta Directiva de Energía Sin Fronteras. Ha desarrollado toda su carrera en áreas tecnológicas y de energía y es un gran conocedor de esto y sobre todo, o además de esto, también de los aspectos de cooperación al desarrollo a nivel nacional y a nivel internacional. A mi derecha está Domingo Martín Sánchez, es doctor en geológicas y es profesor titular de la Escuela en Prospección e Investigación Minera. Tiene un amplio currículum, que no lo voy a leer porque dedicaríamos demasiado tiempo, consumiríamos demasiado tiempo, pero sí, daros unas pistas, y es que ha trabajado muchísimo en cooperación, ha sido consultor y asesor de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, ha estado trabajando en la Patagonia, en Argentina, en Cuba, en proyectos de cooperación internacional y obviamente en su especialidad de geología pues tiene abiertas varias líneas de investigación y mucha colaboración con empresas en aspectos geológicos. Y luego nos acompaña, aunque a través de streaming, Alfredo Menéndez Morán. Buenos días, Alfredo. Hola, muy buenos días. Alfredo es químico, especializado en ingeniería ambiental por la Universidad de Oviedo. Ha sido consultor durante bastantes años en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y sostenibilidad. Y en este momento es el responsable de mejora continua dentro de la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP. Bueno, y hechas estas presentaciones, un poco el objetivo sería primero dar unas pinceladas para entender de qué estamos hablando, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático, transición energética y acceso a la energía, pero siempre con un enfoque para poder poner sobre la mesa la importante contribución que desde estas carreras técnicas y científicas se puede hacer a solucionar los problemas del siglo XXI. Entonces, empiezo, por ejemplo, yo creo que sería bueno, Julio, que nos explicaras a todos qué es eso del acceso a la energía, porque desde aquí nos puede parecer una cosa lejana, ¿no? A lo mejor no es tan lejana. ¿Y qué tiene que ver eso con la pobreza energética? Que ahora sí que se habla más que antes de esto. ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, Jesús, y agradecer a EMENER de invitarme a esta mesa redonda. Acceso a la energía. Bien, yo creo que la energía es un componente que tenemos, es omnipresente en nuestras vidas, o sea que estamos teniendo este evento
porque estamos basados desde la transmisión hasta la iluminación, hasta cómo nos hemos levantado esta mañana, cómo se ha calentado el agua con que nos hemos duchado, etcétera, etcétera, cómo nos hemos movido, cómo estamos comiendo. En todos esos aspectos hay un componente de energía muy importante. Eso significa que quien no tiene acceso a la energía se está generando una discriminación a futuro muy importante. La igualdad de oportunidades se ve quebrada en ese aspecto. Y de ahí la importancia del acceso. El acceso además es facilitador de otros muchos derechos y de otras muchas actividades, de tal forma que sin esa energía no se podría tener acceso a gran parte de lo que es el tema de educación, tema de salud, etcétera, etcétera. Por tanto, la importancia que tiene poder usar la energía. Por eso el ODS 7 habla de facilitar acceso a una energía que sea sostenible, es decir, que sea limpia, que sea no contaminante, que sea asequible. No vale con tener acceso físico, tiene que tener acceso operativo, tiene que tener la posibilidad de, si hay que pagar por ello, pues tener capacidad de ese pago, o si no, poner en marcha mecanismos para que sea accesible mediante subsidios o mediante diferentes formas. Y ahí tiene que ver la pobreza energética y tiene que ver, recordar que los ODS nos afectan a todos, no solamente países en desarrollo, es todos los países y a nosotros también como país desarrollado. Y ahí tenemos un tema importante en la mesa 7.1, que es el acceso a esta energía asequible, como decía, y por tanto ahí tenemos un grave problema local en cuanto a la pobreza energética, acceso, gente que no puede pagar, y entonces hay mecanismos, y eso es lo que se trata de propiciar, para que puedan tener acceso a esa energía, incluso a esa gente, para evitar limitar su futuro. Que sea segura, que no sea una cosa anecdótica, sino que se pueda contar con ella de forma permanente y que sea moderna. Estamos hablando de energías incluso las más evolucionadas. La electricidad hoy en día es básico para todos los instrumentos electrónicos, para cargar el móvil, etcétera, etcétera. Entonces, esas 4 características son importantes. Y para evitar de alguna forma lo que había una tendencia al inicio, que es, oiga, como ya tiene una lámpara solar, ya tiene iluminación, ya tiene acceso a energía. Es por lo que se ha elaborado desde el Banco Mundial fundamentalmente los diferentes niveles de acceso a la energía. Entonces se ha estructurado en 5 niveles, de tal forma que hay que olvidarse de que en todos los sitios puede haber energía con los métodos convencionales, con extensión de redes, sino que hay sitios remotos, muy aislados, muy difíciles de hacer o que no se va a poder acceder con redes, y ahí hay métodos y hoy tenemos la tecnología para poder, y la experiencia, etcétera, para poder facilitar acceso a energía a estas comunidades que llamamos comunidades rurales aisladas, ¿no? Pero pueden ser comunidades de la Amazonía o puede ser un campo de refugiados. Como decía, todo esto, hoy tenemos tecnología y entonces se trata de aplicar esa tecnología a este problema. Y hay una evolución desde, posiblemente hay que pensar que los consumos de energía tienen que ver mucho con el nivel de desarrollo del sitio concreto. Entonces hablamos desde el nivel 0, que es sin acceso, nivel 1 con un acceso de iluminación puntual, nivel 2 con un acceso de iluminación general y pequeños electrodomésticos, un nivel 3 donde ya es medianos electrodomésticos, tipo frigorífico, etcétera. Un nivel 4 ya son electrodomésticos mayores y un nivel 5 que prácticamente es lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, esos 5 niveles donde pesan diferente lo que es los coeficientes de acceso. Y después remarcar un poco la problemática que tenemos. Efectivamente, el acceso a la energía eléctrica es difícil. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de personas que en el mundo no tienen acceso a esa energía eléctrica básica para su desarrollo. Creemos que, sin embargo, siendo optimista, se puede hacer un esfuerzo. Hay tecnología, hay formas, hay financiación en muchos casos y hay que movilizarla en otros para que esos 900 millones tengan acceso, aunque sean en niveles muy básicos. Pero, sin embargo, tenemos otro problema, que es el del cocinado, que es otro aspecto de la energía, donde hablamos de 2.600 millones de personas en el mundo que están cocinando con combustibles inadecuados o con formas de combustión inadecuados, que lo que están haciendo en conjunto es, por un lado, contaminar
gases de efecto invernadero, contribución al cambio climático, se evalúa en torno al 2%. Si tenemos en cuenta la deforestación que causa para generar madera para combustión, estamos hablando de llegar casi al 6% de todas las emisiones globales, que es una cifra realmente significativa. Y después hay aspectos de salud que tienen que ver con el cocinado, que pasa por que solamente la contaminación de humos intradomiciliaria está evaluándose en la Agencia Internacional de Energía alrededor de 2,5 millones de muertes prematuras causadas por estos contaminación intradomiciliaria. Por tanto, es un tema importante y donde la tecnología todavía no se ha puesto al día y hace falta invertir mucho por un lado en tecnología, pero otro también por modelos de suministro de estos materiales, de estos combustibles. Incide en un aspecto cultural de cómo las personas, las familias y los pueblos consumimos los temas, la alimentación, etc. Entonces yo creo que ahí es un reto que es impresionante, mucho más alejado de conseguir esa meta, y eso es lo que necesitamos, ingenio para buscar soluciones. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente, tener o no tener energía es algo que condiciona mucho el desarrollo humano. Yo creo que, Elvira, nos podrías contar así por encima, desde vuestro punto de vista, cómo contribuye la energía al desarrollo humano y por qué es tan importante la energía para otros derechos humanos. Y otro aspecto también importante, y toca también con vuestra porción de MNER, ¿en qué medida la mujer está discriminada respecto al uso de la energía? No estamos hablando aquí del acceso a carreras, sino también en la utilización, porque creo que no hay cierta brecha, por lo menos, y cierta diferenciación en cuanto al nivel de sufrimiento, ¿no? O de padecimiento por falta de la energía. Muy bien, antes de empezar a contestar esta pregunta, quería agradecer esta maravillosa mesa, la presentación que tú has hecho, Jesús, todo lo que nos ha contado Julio, y también agradecer a MNER, a mis compañeros, a Antonio Canoira y a María Romera, toda esta organización que hemos tenido. Ahora ya paso a responderte, y la verdad es que mi opinión es que la energía está presente al 100% en nuestra vida. Como ha dicho Julio, un poco volviendo a lo que él ha dicho, desde que nos levantamos suena el despertador, nos levantamos, encendemos la luz, vamos al baño, damos al grifo, tenemos el agua caliente. Además, no estamos pasando frío en el cuarto de baño porque tenemos la calefacción encendida. Se ha encendido una horita antes de que nos levantáramos. Incluso si me apetece un vaso de agua, voy a la cocina, abro el grifo y el agua de calidad me la puedo beber. Salgo corriendo después de desayunar, por supuesto el microondas me ha ayudado, cojo el metro o el autobús que me lleva al trabajo, en vuestro caso al colegio, al instituto, y por el camino pues vamos consultando nuestras redes sociales o contestando algún email. Si conseguimos sentarnos, pues con más facilidad, ¿no? Pero si vamos de pie, querer es poder y nos la apañamos y lo hacemos. Entonces, para mí, la energía me acompaña durante todo el día. Me permite trabajar, comunicarme, hacer compras, hacer también consultas con mi banco, pagar cosas. Es que está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero es que por la noche sigue trabajando por nosotros. La energía es un derecho que facilita los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, tales como la educación, la vivienda, sanidad, etc. Es, como ha dicho Julio, un facilitador. La energía nos facilita el resto de los derechos humanos. Y respecto a la pregunta que me has hecho, de que si las mujeres sufríamos más la falta de energía, que creo que es la pregunta que me has hecho, realmente yo nunca me había planteado ese problema hasta que, si existía realmente ese problema, hasta discutirlo en Energías Sin Fronteras, en un foro de nuestros compañeros allí.
y estuvimos mirando datos. Encontramos un estudio muy interesante de Ingeniería Sin Fronteras con APE, que es la Alianza contra la Pobreza Energética, en la que sí que habían recabado datos y llegado a conclusiones. Y los colectivos con un riesgo más elevado de sufrir pobreza energética eran las familias monoparentales, encabezadas por la madre en un 80% de los casos, mujeres que vivían solas mayores de 65 años, mujeres migradas y trabajadoras del servicio doméstico. De todas formas, es un tema en el que hay que avanzar todavía más porque no hay demasiados datos estadísticos. De hecho, el Gobierno se ha dado cuenta de este tema y aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza en el rango de años de 2019 al 2024, en el que una de las tareas que se han apuntado que tenemos que hacer entre todos es disponer de datos estadísticos para analizar realmente las desigualdades en los hogares. Para que os vayáis familiarizando con este tipo de lenguaje, se le llama la pobreza energética con perspectiva de género. También encontré aquí preparando la sesión, encontré un informe que se llama Informe España 2021 de la Universidad Pontificia de Comillas, en el cual se refleja que el COVID, la COVID que hemos sufrido, bueno, que seguimos sufriendo, pues ha ralentizado bastante las cosas. Se esperaba que la tasa de pobreza entre las mujeres disminuyera el 2,7% entre los años 2019 y 2021. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que las proyecciones apuntan a que se ha producido un aumento del 9%, debido, bueno, ya no solamente a la pandemia, sino todo el impacto y consecuencias que han provocado. No sé si vosotros alguna vez habéis planteado que no tuviéramos energía en el mundo. Yo a veces sí, pero yo soy una persona que está todo el día preguntándose ¿y si no sé qué? ¿Y si no sé cuándo? Y la verdad es que te entra una congoja y un desasosiego que no te permite vivir bien. Y luego el móvil ha sido un gran habilitador de todo lo que hemos estado comentando. A ver, ¿quién de vosotros puede ya vivir sin el móvil, sin acceso a internet? Es que no podemos. No podemos, pero también tenemos que tener una conciencia y un uso responsable del móvil, porque debemos evitar ante todo convertirnos en lo que la literatura está ahora denominando el rebaño digital. Muy bien. Y yo creo que con eso contesto a tus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Y ese es el enfoque, digamos, más del punto de vista de pobreza energética, ¿no? Que si luego nos trasladamos a lo que pasa en África con el acceso a la energía, pues ahí sí que tiene un impacto sobre los derechos. Imaginaos los temas de educación o sanitarios sin energía, es que es imposible, ¿no? O sea, sin nada de energía, no con menos energía, sino sin acceso. Muy bien, muchas gracias, Elvira. Alfredo, como representante de una empresa que en esto francamente es puntera como EDP, ¿qué crees que deben hacer las empresas para promover el acceso a la energía y la transición energética desde el ámbito de vuestras organizaciones? ¿Y cómo veis o cómo crees que va a impactar la transición energética en el mercado laboral y en las nuevas profesiones o en las profesiones del futuro que se demandan ahora o que se van a demandar más adelante, ¿no? Yo creo que es una información que vosotros la podéis aportar de primera mano, porque al final sois empleadores de esos estudiantes que cuando terminen sus estudios pues van a acudir a vosotros o a empresas como vosotros, ¿no? Entonces podéis tener una visión como muy real, ¿no? De cómo puede ser ese futuro desde el punto de vista profesional. Muy bien, pues supongo que me estáis escuchando bien. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tu presentación, muchas gracias por la pregunta, gracias a mis compañeros, a MNER y a la Escuela de Minas y a toda la organización del evento por invitarme. Disculparme por no poder estar presencialmente en Madrid, ha sido un motivo de causa de fuerza mayor, ¿no? He dado positivo en COVID y estoy
confinado en casa, pero bueno, me hubiera gustado mucho estar ahí, os transmito toda la energía desde aquí, desde casa, ¿no? ¿Cuál es el papel de las empresas en todo este contexto de acceso a la energía, este contexto de transición energética y de empleabilidad futura? Bueno, comenzabas, Jesús, hablando de eso, de que en Europa, en España, el acceso a la energía está garantizado, ¿no? Como empresa, es verdad, confirmamos, ¿no? En España la regulación, el marco en el que nos movemos, garantiza el acceso a la energía, ¿no? Salvo casos muy puntuales, ¿no? de extrema pobreza o de infravivienda, donde pueden existir esos problemas, pues hablamos de que el acceso a la energía en Europa, en España, está garantizado, ¿no? Ahí existe ese marco legal. Y existe un marco legal que ataca a ese problema que es la pobreza energética, como es el bono social, ¿no? Que al final, bueno, pues para la gente que nos está escuchando, es un descuento en esa factura para que sea accesible, ¿vale?, a los presupuestos de esos colectivos vulnerables, pues ese descuento va a ser mayor o menor en función de esa criticidad, ¿no?, de esa vulnerabilidad, ¿no? Bueno, podrá estar mejor o peor definido, ahí no voy a entrar, pero tenemos que entender que a nivel de España existe un marco donde ese acceso está garantizado, ¿no? Si nos vamos a qué pueden hacer las empresas a mayores de estar en ese contexto ya regulado en España y en Europa, pues siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos poner, por ejemplo, desde EDP? Nosotros, a través de nuestra fundación, tenemos un programa que se llama Energía Solidaria. Este es un programa que tiene mucho que ver con el ODS 7, tiene que ver con el ODS 1, tiene que ver con el ODS 17 de alianzas, ¿no? Pues aquí en alianza con Cruz Roja, en alianza con Cáritas, pues trabajamos con familias vulnerables en identificar qué problemas tienen en ese acceso a la energía, qué problemas tienen en esa pobreza energética, pues para atacar esas causas y conseguir ese confort energético, ¿no?, en sus hogares, en su vida, esa calidad de vida, poder trasladarles desde nuestra fundación un impacto positivo en su calidad de vida, ¿no? Claro, esto estamos hablando a nivel de España y es un ejemplo puntual que os puedo ofrecer, ¿no? Si nos vamos fuera de España, comentabas, Jesús, al principio los problemas que puede haber en el África subsahariana, ¿no? Bueno, pues una empresa de nuestro grupo, EDP Renovables, tiene un proyecto que seguro que Elvira y tú conocéis, Jesús, porque lo hacemos con Energías Sin Fronteras, que se llama Access to Energy, y es un programa a través del cual pues llevamos a comunidades aisladas, pues en Kenia, en Mozambique, en Ruanda, bueno, en ese entorno africano, llevamos instalaciones de energía renovable que permiten que esas comunidades puedan desarrollar sistemas, pues, de agua, de alumbrado o incluso, pues eso, pues para funcionamiento de maquinaria en pequeños talleres y demás. Es decir, les estamos dando una cierta independencia energética para que puedan funcionar y que puedan adquirir, ¿no?, pues calidad de vida y garantizar esos derechos humanos universales que comentaba Juli y que también apuntaba Elvira, ¿no? Es un ejemplo también de cómo desde una empresa que podemos trabajar en otros territorios. Entonces, bueno, esto sería un poco el concepto ese de acceso a la energía, ¿no?, muy general. Y nos vamos a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Estamos en un contexto de transición energética. Esta transición energética es una respuesta, ¿no?, es una necesidad ante una crisis global, ¿no?, como es el cambio climático, ¿no? O yo diría 3 crisis globales, ¿no?, que están unidas, ¿no?, que sería el cambio climático, sería la pérdida de biodiversidad y sería la escasez de recursos, ¿no? Nos enfrentamos a un escenario global muy complicado y la transformación energética es una de las palancas para posicionarnos y conseguir mejorar o revertir estas situaciones, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer las empresas? Pues bueno, evidentemente los organismos internacionales están trabajando los países, pero yo creo que las empresas, siempre me gusta decir que tenemos un pequeño papel tractor, ¿no? Decía la secretaria de Estado en su presentación que definen las políticas y las empresas las ejecutamos, ¿no? Bueno, pues en ese papel tractor que os decía, yo busco posicionar eso. ¿Qué hacemos? Intentamos avanzar, intentamos adelantarnos, ser proactivos, anticiparnos a esas necesidades en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?, para acompañar esa transformación energética, ¿no? Entonces, por ejemplo, os pongo el ejemplo también de EDP, que es el ejemplo que mejor conozco, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos público nuestro compromiso
o dos compromisos muy relevantes, dos hitos muy, muy relevantes, ¿no? En el año 2025 vamos a dejar de operar con carbón y en el año 2030 vamos a ser neutros en carbono y vamos a tener una producción 100% renovable. Con esto nos estamos anticipando 20 años, 2 décadas a los compromisos de la cumbre de París. Por lo tanto, ejercemos ese papel tractor, ¿no? Claro, podemos pensar 25, 30, quizá a lo mejor a alguno de los alumnos que nos está escuchando, oye, ¿y no será tarde? ¿No lo podéis hacer ya? Bueno, pues no lo podemos hacer ya o no debemos hacerlo ya porque estamos dentro de ese concepto de transición justa. No es una transición energética, pero es una transición justa hacia una sociedad, hacia una economía más justa, más verde, más digital, más inclusiva, ¿no? Entonces tenemos que acompasar esos movimientos con proyectos de sustitución, ¿vale? Entonces ahí se oirán seguro a lo largo de las mesas que hay en estos 3 días, pues esas nuevas tecnologías. Hablaremos de hidrógeno, hablaremos de energías renovables, hablaremos de algo tan importante como el almacenamiento de la energía, baterías y otros sistemas de almacenamiento, de movilidad sostenible, de eficiencia. Todos esos temas tienen que ver y tienen un potencial muy importante con las carreras STEM. Y es un poco a donde quería llegar, ¿no? Estamos en un sector que sin duda va a ser un sector de gran empleabilidad a futuro para las carreras STEM, teniendo en foco esa transición energética, teniendo el foco en que debemos cambiar los sistemas de producción de energía, teniendo en cuenta que la explotación de estas nuevas tecnologías también se hace desde un punto de vista digital, donde tiene que ver o concursan aspectos como la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una gran empleabilidad, ¿vale? Pero, claro, estamos en una mesa social y estamos hablando de carreras STEM. Entonces, yo creo que muchos de los que nos están escuchando están pensando en qué rollo, ¿no? Números y cuentas todos los días. Bueno, pues yo también quiero posicionar que aquí tiene que haber una sensibilidad social, ¿vale? Nuestro equipo, la Dirección de Sostenibilidad de EDP, somos un equipo multidisciplinar, STEM, pues, ingenieros, economistas, paritario, el mismo número de hombres que de mujeres, y hacemos el acompañamiento de todos los proyectos de la empresa. Pero hacemos un acompañamiento no solo desde el punto de vista tecnológico, ahí ya tenemos unos equipos de proyecto altamente cualificados para el seguimiento tecnológico, sino que hacemos un seguimiento ESG. ¿Vale? ESG son unas siglas en inglés que me gustaría que pues, nuestros oyentes empezaran a guardar, ¿no? que las tengan siempre en mente. Significa ambiente, sociedad, social y gobernanza. Es decir, acompañamos los proyectos no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde los aspectos ambientales, desde sus aspectos sociales y éticos y de buen gobierno. Es decir, necesitamos que la gente, las chicas que estudian, que queremos que estudien carreras STEM, tienen un foco muy claro, lo decía también la secretaria de Estado, en una sensibilidad en estos aspectos sociales y ambientales, pues esos aspectos aportan un valor adicional a las empresas, aportan un valor en este concepto de transición, porque estamos creando valor junto a los grupos de interés en las comunidades donde estamos, con las asociaciones de vecinos en el entorno de nuestras instalaciones, con las ONGs, con todo el entorno, con todos los grupos de interés en los que nos movemos. Y por lo tanto, bueno, pues concluyo que me estoy alargando demasiado con ese push hacia esas carreras STEM. Carreras STEM muy potentes en cuanto a empleabilidad, pero que requieren también de una sensibilidad, de una innovación social, de una innovación ambiental para darle un foco más humano, más próximo, más cercano a esta tecnología en un contexto de transición energética en el que pues, decimos siempre que nadie se puede quedar atrás. Bien, muchas gracias, Alfredo. Interesante tu reflexión y que viene a reforzar lo que nos contó antes la secretaria de Estado, de que atención a la rehabilitación energética, la movilidad y todo lo que tiene que ver con las energías renovables, que es mucho. Toda la aportación que puede hacer la ciencia y la tecnología. Pero para eso yo creo que nos puede ser muy interesante las aportaciones que nos haga Domingo Martín, que, perdona, se me ha olvidado en tu currículum decir que además es responsable académico de la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería, UESEVI, que está muy, muy, muy correlacionado con lo que Alfredo nos acaba de decir para buscar ese lado pues, más humano, más sensible
de la ingeniería y la importancia que tiene con esas 3 letras que le ha dicho de ESG, de medio ambiente, social y gobierno en las empresas, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál tiene que ser la contribución de la ciencia a estos objetivos? Son objetivos muchos tecnológicos y de muchísima envergadura y que tienen una componente de innovación total. ¿Y qué puede aportar, según tu opinión, nuestro país a la ingeniería y en general las carreras STEM, avanzar en la transición energética, el acceso a la energía y bueno, en los retos del siglo XXI? Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jesús, por la introducción y a todos los ponentes por las condiciones de contorno que han esbozado. Sí que es verdad que yo quiero empezar de muy bien a no tan muy bien, ¿vale? Quisiera, en un principio, decir cómo estamos en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país, que no estamos mal, estamos más o menos en torno en los 30 primeros, que el grado de cumplimiento que tenemos en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible está en torno a un 74, 73, 74, depende de los criterios y cómo se mire, y eso nos posiciona bien. Eso quiere decir que nosotros, en realidad, no tenemos, en nuestro entorno no tenemos una percepción de que la cosa no va de todo bien. Claro, como decía Elvira y como decía Alfredo, cuando levantas la vista y analizas lo que está pasando en el mundo en realidad, te das cuenta de que nosotros estamos bien, pero hay gente que está muy mal. O sea, para que el porcentaje sea el que es, hay gente que lo tiene que estar pasando muy mal. Los objetivos de desarrollo sostenible, en definitiva, son unos indicadores que nos hemos inventado los estados solventes para medirnos a nosotros mismos en el estado en el que nos encontramos. Entonces, bueno, pues cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible pues tiene unos ámbitos, tiene un nombre, tiene unas metas, que son de las que nos estamos ya. Yo no soy. Si ha pasado algo, yo no sirvo. Bueno, pues como os decía, hay unos objetivos de desarrollo sostenible, unas metas y unos indicadores. Se han hablado de algunas de las metas que afectaban al objetivo de desarrollo sostenible 7, que es el que nos ha esbozado Alfredo, nos ha hablado de garantizar el acceso a la energía asequible, segura, y que él ha perfilado muy bien en dónde hay que moverse y cómo se define. Sí que es verdad que también en un principio Jesús nos ha hablado de datos, pero yo quisiera poner datos fáciles, porque cuando hablamos de millones o de miles de millones, para la mayoría de nosotros es muy complicado, porque sobre 1.000 millones o 2.000 millones, hablar de 700 millones o de 200 millones no nos da un poco una idea, ¿no? Pero para que os fijéis o para que pongáis el punto de mira claro, tenemos que tener en cuenta que 8 de cada 10 personas ahora mismo sí tienen acceso a la energía. 8 de cada 10. O sea, no son muchas las que no lo tienen, ¿vale? Pero, y además también nos debe haber llamado mucho la atención unos indicadores de los cuales hemos hablado todos. Bueno, han hablado tres ponentes anteriores a mí, que es el acceso a los combustibles limpios para cocinar. Es súper importante. Uno de los factores que nos permite medir el grado de desarrollo es eso, ¿vale? Que tengamos acceso a esos combustibles. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando se tiene acceso a esos combustibles, el grado de contaminación se desampara. No sé si seguir o no seguir. No sé con cuál. Yo me voy a hacer a la idea de que esto está funcionando bien. Entonces, bueno, hecha esta introducción y de alguna manera esbozado estas condiciones de contorno que no hacían más que reforzar lo que han dicho mis compañeros, pero poner datos como muy, muy claros, en definitiva, ¿de qué trata el problema? Esto es un problema de dinero, fundamentalmente, y de reparto de ese dinero. O sea, los que más dinero tenemos, no lo repartimos con los que menos dinero tienen. Entonces, fruto de esa desigualdad, se generan estas otras desigualdades en indicadores de calidad de vida. Básicamente es eso, es un problema de financiación.
Y afortunadamente, en estos momentos, ya es algo que está en el sentido general de casi todos los gobiernos. Nos hemos dado cuenta que con el tema del COVID no valía solo con vacunarnos nosotros, sino que teníamos que garantizar que las personas que no tenían acceso a esas vacunas se vacunaran, porque si no se iban a generar mutaciones que al final nos iban a generar algún tipo de problema a todos. ¿Vale? Entonces, bueno, el reparto y la financiación es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, pues por otra cosa que además ha dicho Alfredo, y es que muchas veces es imposible llevar esa energía a todos los sitios. Luego tenemos que optimizar los recursos para utilizar las energías renovables que se puedan utilizar en cada sitio. O sea que básicamente esto ya está más o menos claro. ¿Qué es lo que puede hacer la ciencia? ¿Qué es lo que puede hacer la academia? Pues muchas cosas, básicamente muchas cosas. Nosotros, por aterrizar un poco el tema en la escuela donde estamos, que es una escuela de minas y energía, en el cual hay una vena tradicional de minería y otra vena también tradicional de energía menos reconocible, de minas y energía, pues si utilizáramos el símil minero, pues estaríamos en el primer proceso, que sería la exploración y la prospección. Más o menos tenemos claro de dónde podemos sacar la energía. Es verdad que tendremos que afinar algunas cosas, ¿no? Porque hay metodologías y hay nuevas formas de sacar energía que no están suficientemente exploradas y que se están promocionando ahora. A la cabeza de todos está el hidrógeno verde, ¿no? Frente al hidrógeno gris que teníamos antes, ¿no? O la energía que se saca de las bacterias, que también es otra cosa que se está trabajando ahora mucho. O el desarrollo de la energía maremotriz, que todavía tampoco está muy determinada. También hay otros retos en los cuales nosotros podemos participar, como es la energía solar por la noche, una cosa como contraproducente. Bueno, pues están trabajando en este tipo de cosas. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que tenéis vosotros que afrontar cuando lleguéis a la universidad? Bueno, pues primero, optimizar los procesos de innovación. Investigación, desarrollo, innovación. Hay muchas veces que no es necesario inventar grandes cosas, sino hacer modificaciones que hagan que el proceso sea más sostenible, más asequible, ¿vale? Eso sería uno de los procesos. De todos estos ejemplos que yo he puesto, que están, si os metéis dentro de cualquier buscador y buscáis optimización o recursos energéticos o algo, os salen este tipo de opciones que tienen muchas compañías como EDP y que están desarrollando muchas compañías como esta. Bueno, pues dentro de la universidad nosotros nos vamos a encargar de alguna manera de formaros y de abriros ese chakra que haga que vayáis por caminos inexplorados, ¿no? Ese sería el primer paso, que sería la exploración y la prospección, y luego tenemos la explotación de ese recurso. Lo que en minería es sacar el mineral y de alguna manera aprovecharnos el beneficio de ese mineral y la utilización, bueno, y la diversificación. Bueno, pues ahí sí que hay mucho que trabajar, ¿no? Yo creo que la optimización de los dispositivos, que sean menos invasivos, por ejemplo, los aerogeneradores. Todos tenemos la idea de los aerogeneradores, que son aparatos enormes, molinetes enormes, que están colocados en sitios donde hay mucho aire y que generan mucho disturbio, que siempre hay problemas con la gente que defiende las aves. Bueno, pues hacer cosas de ese estilo, hacer algo que sea menos invasivo, pues está en vuestra cabeza. Igual llevarnos al mar, parece que no está muy aceptado, parece que, bueno, pues igual esa sería una opción. La combinación de tecnologías es una cosa la cual se está trabajando mucho. Por ejemplo, la fotovoltaica y la geotermia es algo como muy habitual, ¿no? Pero no es tan habitual trabajar con eólica y solar. Por ejemplo, son cosas que se me ocurren y que ya está empezando a haber vías de investigación en esas líneas. Hay un ámbito fundamental que es la mejora de los materiales. Todos los materiales que están implicados en el proceso energético necesitan mejora. Estamos en una escuela en la que nos dedicamos a sacar materiales para luego su aprovechamiento en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una parte muy importante, las placas de silicio, los semiconductores, cualquier cosa que afecte a la extracción del cobre que vamos a utilizar en las TIC es importante, ¿no? También otro de los procesos en los cuales a mí me gustaría que hubiese muchos avances es la eficiencia de los procesos. Hay muchas veces que analizando y determinando cómo se hace el proceso, por ejemplo, el transporte eléctrico, o cómo se hace el almacenamiento de esa energía o ese combustible, pues podemos tener grandes avances, ¿no? Hay una cosa que no está muy solucionada, que es cómo almacenar la energía eléctrica. No sabemos, se habla de las baterías que pues, se pueden utilizar
los coches, no sabemos cómo podemos avanzar en eso. Es un área de desarrollo muy importante, ¿no? Y sobre todo, la que yo creo que es el talón de Aquiles de todo lo que estamos haciendo es la financiación. O sea, que lo que he dicho antes, seamos capaces de financiar a gente que menos tiene y que la gente que tenemos y que en nuestro entorno vemos que hay carencia, seamos capaces de empatizar con ellos y buscar fuentes de financiación para que estos cambios dentro de nuestra sociedad ya evolucionada sean capaces de producirse, es el kit de la cuestión. Y en eso se está trabajando bastante. La verdad es que se me ocurren 2 o 3 campañas que ha habido, pues no sé, cambio de los coches, ¿no? Las subvenciones que se están dando a los coches eléctricos, el cambio de las ventanas, todo encaminado a ser más eficientes en el proceso y de alguna manera somos capaces de optimizar más esa energía. Porque a la medida en que optimicemos más esa energía, seremos más capaces de compartirla, serán más baratos y la pobreza energética de alguna manera disminuirá. Yo creo que eso más o menos son lo que yo he visto que puede estar más o menos, puede ser de interés para la población de la que estamos hablando ahora mismo. Pero luego es un abanico de posibilidades, grandes retos, porque bueno, aunque estamos hablando de las renovables y de las placas fotovoltaicas, tecnología relativamente nueva, no lleva más de 10 años o 20 años en desarrollo y seguramente le queda mucho recorrido, por no hablar de los electrolizadores. Hay unos retos también de tamaño enorme. Muy bien, muchísimas gracias, Domingo. Yo creo que podríamos pasar ahora a una visión un poco más práctica, ¿no? Un poco cuál ha sido el panorama y dónde nos encontramos desde el punto de vista de estos retos de acceso o retos para luchar contra la crisis climática. O sea, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo o qué estáis haciendo desde vuestras organizaciones, ¿no? ¿Y qué propondréis o qué os gustaría que fuera cambiando, ¿no? Por ejemplo, Julio, desde la MAUE, que es la Mesa de Acceso Universal a la Energía, cuéntanos qué es eso, en qué consiste, quiénes lo forman parte, cuáles son sus componentes y qué iniciativas tenéis o qué objetivos tenéis para avanzar en el acceso universal a la energía. Jesús, yo, si me permites, quiero hacer un inciso previo. Y es un poco, yo creo que en nuestro auditorio puede ser interesante ahora mismo discernir entre lo que es ciencia e ingeniería. Y yo creo que esos conceptos, a veces mezclarlos no nos ayuda mucho. O sea, ciencia y son vocaciones posiblemente bastante diferentes. Una base común, pero diferentes. Ciencia, estamos hablando de innovaciones sobre lo que hay, descubriendo cosas nuevas que se pueden beneficiar a la humanidad, fundamentalmente. O no beneficiar, pero en definitiva es eso. Mientras que la ingeniería es la que se ocupa de que esos inventos, entre comillas, se puedan aplicar a la vida de las personas mejorando su nivel de vida o sus condiciones de vida. Y yo creo que esto último, lo que es ingeniería, yo voy a defender por vocación, evidentemente, el impacto social que tiene. O sea, no olvidemos, mejorar las condiciones de vida del colectivo. Y especialmente, yo diría, a los colectivos más vulnerables. Dicho eso, volviendo a lo que tú me preguntabas de la MAUE. La MAUE es una organización que aglutina la voluntad de 8 organizaciones diferentes que trabajamos en conseguir el acceso universal a la energía. Tenemos como objetivos, bueno, lo que nos propusimos es desde 2014 que acordamos el trabajar de forma coordinada, conocernos, porque a veces estábamos haciendo cosas de acceso a la energía, son organizaciones españolas todas ellas, y no conocíamos qué es lo que estaban haciendo las otras organizaciones, conocernos, coordinar nuestras actuaciones de tal forma que estamos descubriendo cómo diferentes organizaciones tienen diferentes especialidades y entonces podemos llegar a un objetivo último que es trabajar conjuntamente, de tal forma que coordinando esas habilidades diferentes llegamos a tener un impacto mucho mayor. Ese es un poco el objetivo que nos planteamos. Como digo, estamos funcionando desde 2014 y eso entraña también que cosas que hasta ahora pues cada organización lo tenía más difícil, como es el impacto en políticas públicas y cosas por el estilo, coordinarnos. Por ejemplo, hemos comentado antiguamente en
en el plan director de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo hemos incidido mucho en que la energía, el acceso a energía se considerara. Últimamente, pues la ley nueva de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y solidaridad, pues también hemos hecho comentarios para que no se olvide el tema de la energía, que consideramos un tema transversal y básico para todo ello. He dicho esto, yo voy a hacer una breve semblanza de cada una de las 8 organizaciones que están. Bueno, tenemos 2 organizaciones que son relacionadas con la universidad. Nos caracteriza en la MAUE porque son organizaciones muy diferentes. Es una organización multiactor y yo creo que ahí está la riqueza y la complementariedad, ¿no? Desde la universidad tenemos el Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas, que desde un punto de vista lógicamente más conceptual está desarrollando herramientas fundamentalmente para planificar y regular el acceso y políticas públicas. Planificar el acceso universal, sabiendo que ahora mismo no tenemos un solo modo. Gracias a la evolución tecnológica que ha habido, no tenemos un solo modo de electrificar con extensión de redes, sino también podemos ir a microredes, miniredes y electrificación individuales de cada vivienda. Entonces, todo eso combinado, es decir, con qué tecnología, con qué modo de electrificación voy a cada uno de los casos donde me encuentro en un país que hay que planificar eso con vistas a cumplir los objetivos del 2030. Y ahí han desarrollado herramientas específicas y están apuntando a influir en que esas políticas se materialicen. Tenemos también el Instituto de Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, donde es un facilitador en acceso a la energía. Especialmente ha tenido una actuación muy relevante en campos de refugiados, donde ha coordinado actividad de otras organizaciones para llevar un acceso a la energía en estos entornos tan extremos. El proyecto más emblemático sería el proyecto SIRE, de 3 campos de refugiados en el norte de Etiopía, donde desgraciadamente pues, ha visto interrumpido por el conflicto armado que actualmente está sufriendo ese país. Tenemos también 3 organizaciones de empresas, relacionadas con empresas, empresas o fundaciones empresariales. Una es Trama Tecnoambiental, que es una empresa que por su actividad se ha dedicado específicamente a acceso y específicamente se ha especializado en miniredes y microredes. Yo creo que es la organización española que más sabe en cómo gestionar estas miniredes, que en definitiva es tener unas placas solares o un sistema de generación de energía renovable centralizado y distribuir en una comunidad independiente de la red general. Tenemos la Fundación Acciona.org, que está focalizada en implementar modelos de suministro. Ya no es el suministro convencional, porque con sistemas aislados, independientes, requiere otro tipo de intervención. Ha desarrollado su propio modelo de suministro, tanto electricidad como últimamente en acceso a agua y a saneamiento, en comunidades rurales aisladas en países en desarrollo, aunque últimamente también en España, curiosamente, han puesto en marcha están poniendo en marcha alguna instalación para luchar contra la pobreza energética. Está Guaya Energy, que es un spin-off del consorcio entre el MIT y el IIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas, que comercializa las aplicaciones que están desarrolladas en este entorno de la universidad. Y ahí volvemos un poco al tema de consultoría y al tema en políticas públicas y al tema de planificación y regulación fundamentalmente, pero también modelos de suministro. Hay 2 ONGs, una es en el campo de las organizaciones sin ánimo de lucro, que está enfocada especialmente en el aspecto de género, de niños, etcétera, donde se ve que el impacto al acceso, como ha comentado antes Elvira, tiene una especial incidencia, porque los niños están alrededor de la cocina y las mujeres desempeñan roles, en la medida que se desempeñan estos roles más asociados al domicilio y a las actividades propias de la vivienda, pues están sufriendo las condiciones de salud. Esa visión más del
la ONG Plan Internacional. Y después tenemos también Energías Sin Fronteras, de la cual usted es el presidente, y que está focalizada en acceso a la energía, agua y saneamiento. Es una organización de voluntarios donde desarrolla también, fundamentalmente, ha desarrollado precisamente temas de desarrollo en países, de acceso a la energía en países de desarrollo, pero que también en pobreza energética está combatiendo proyectos cómo combatir esta lacra. Y tenemos una fundación profesional, de la cual yo soy patrono, que es la Fundación de Ingenieros de Cádiz para el Desarrollo, donde tenemos dos funciones fundamentales. Una es concienciar a nuestro colectivo de ingenieros en sus diferentes etapas, desde que son alumnos hasta que se jubilan, concienciar, decía, del impacto social de la ingeniería. De esto no somos conscientes muchas veces los ingenieros y es muy importante resaltarlo, perdón, porque es lo que de alguna forma en los criterios que antes han mencionado ASG, de ambiente social y gobernanza, el tema social no puede ir atrás. O sea, es el tema de no dejar a nadie atrás, que es el lema fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la transición justa de que hablamos a nivel nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, y ahí en lo que es concienciación de nuestro colectivo, hemos desarrollado también un hashtag que es Ingeniería con Propósito. Y ese propósito no vale cualquier cosa. ¿Qué identificamos con ingeniería con propósito? Es la que está centrada en la resolución de los grandes problemas sociales y ambientales, dando prioridad a los colectivos más vulnerables. Y eso es lo que estamos tratando de difundir dentro de nuestro colectivo y dentro del colectivo de la ingeniería. Y por otro lado, hacia afuera estamos colaborando con organizaciones de impacto social, aportando conocimiento y experiencia de voluntarios de nuestro colectivo, ingenieros que en su diferente etapa dedican parte de un tiempo a compartir su conocimiento y experiencia con estas organizaciones. Y ahí hay un abanico importante de estas diferentes organizaciones. Entonces yo creo que ese es un poco el panorama. En la mesa, el último congreso que hemos tenido hace ya un par de años, donde se quiere avanzar mucho más en esto. De tal forma que estamos en esa fase de discusión, de configuración mayor. ¿Hay alguna tendencia al alza, a la baja, a la mejora? Tenemos que ser optimistas, no tenemos más remedio, pero además yo creo que hay datos que lo avalan esto. O sea, por un lado está la tecnología, cuando estábamos hablando de electrificación antes en redes, y no te imaginas que en la Amazonía ibas talando árboles para llevar redes a comunidades muy pequeñitas. Entonces, ahora ya sí existen esas comunidades donde ya tenemos modelos que están implementados en plena Amazonía, donde están haciendo uso de una energía, no solamente para iluminación y para consumos básicos de pequeñas aplicaciones, sino también para enfriamiento, para congelar productos, etcétera, impactos de productos productivos. Entonces yo creo que ahí, y después hablando de la África subsahariana, que efectivamente es el gran reto, hay concienciación de los países, de los gobiernos de los países en general, de que esto es algo, es un compromiso que han contraído y que tienen que hacer frente a ello. Pero sobre todo, también una concienciación cada vez mayor del mundo desarrollado para apoyar estos procesos. De tal forma que hay diferentes organizaciones que están involucradas en hacer esto realidad. Y cada vez, pues, está diciendo aportación de herramientas de planificación, modelos de suministro, el tema de la regulación, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Eso ya no hay mucha experiencia y se está trasladando esa experiencia de modelos más avanzados a estos colectivos, a estos gobiernos donde efectivamente pues, las condiciones son mucho más difíciles. El caso extremo sería colectivo de desplazados, estamos hablando de 80 millones de personas que son desplazadas en el mundo, muchos de ellos en campos de refugiados o asentamientos de refugiados, y ahí se está haciendo avances importantes, de tal forma que hay una concienciación no solamente en este caso de las organizaciones humanitarias,
sino sobre todo también del mundo en desarrollo, donde hay que aportar financiación, hay que aportar metodología, hay que aportar experiencia y hay que aportar tecnología en definitiva. Hoy la tecnología, yo creo, que nos está ayudando muchísimo en ese aspecto. Tenemos el gran reto del cocinado, que ahí sí que tengo que... Y ahí hay aportación de academia importante para decir, oiga, el cocinado eléctrico es una solución, ¿hasta qué punto es solución? Siempre las dificultades que esto... Hay mucha experimentación, pero yo creo que ahí lo tenemos más difícil todos. Bueno, quiero creer que la buena noticia es que al menos desde el punto de vista tecnológico, en la electrificación se ha avanzado mucho, ¿no? Yo creo que hace 20 años, pues seguramente la única alternativa para llegar a una zona rural aislada era a través de una extensión de la red. O grupo electrógeno, que tampoco es una solución hoy aceptable. Desde el punto de vista actualmente de lucha contra el cambio climático es casi una adaptación, ¿no? Entonces, ese paso del desarrollo de las energías renovables y que fueran asequibles desde el punto de vista económico ha sido fundamental, ¿no? O está siendo fundamental para poder llegar a esas zonas sin necesidad de extensión en la red. Sí, pero la creación de las redes o sistemas domiciliarios, ¿no? Pero fíjate que no hablamos solamente ya de la evolución y la reducción de costes en paneles solares, estamos hablando también de almacenamiento energético, donde ha habido una reducción y se prevé más, y hay diferentes tecnologías en evolución y se prevé que pueda ser mucho más beneficioso a futuro, pero también sistemas de gestión, es decir, cómo a un sistema remoto, y esto tiene que ver con otro aspecto de la tecnología que es la conectividad, se puede seguir, monitorizar esos equipos y saber si están cumpliendo su misión o no, o qué problemas hay, o cómo se trata aquello. Incluso desde el aspecto de suministro, el modelo de suministro, es decir, cómo intervienen las comunidades, todo eso hay que orquestarlo, y ese aspecto la ingeniería cada vez más está colaborando con otras ramas, con otros aspectos, para resolver estos problemas que son globales y que requiere muy importante el concurso de ingeniería, pero también muy importante el concurso de otros aspectos culturales, etc. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Yo creo que esta mañana se ha hablado también de que el acceso a las carreras es una bien importantísima. Los que estaban hablando de unas cifras de un 13% de representación femenina, y como decían en la inauguración, se está perdiendo el talento realmente de la población. Entonces, mira, desde vuestras actividades en AMNER, ¿qué estáis haciendo para facilitar el acceso regional a los jóvenes a las carreras científico-técnicas y en particular al colectivo femenino? ¿Cómo ves esta perspectiva? Y un poco te hago la pregunta también de Julio. ¿Está evolucionando esto? ¿Se está retrocediendo? ¿Veis que hay perspectivas de mejora? ¿Que se alcanzan más respuestas? En AMNER estamos trabajando para estrechar esa brecha de género que existe, y siendo súper ambicioso, lo que nos gustaría es llegar a eliminarla por completo con ayuda de todos y de todas. Aunque seamos AMNER, Asociación Española de Mujeres de la Energía, tenemos también socios que comparten nuestros mismos objetivos. Actualmente somos aproximadamente, más de 320 socios y socias. Pero, como bien has dicho, Jesús, nuestro mayor objetivo es conseguir una mayor presencia de la mujer en el sector energético y en cualquier puesto de trabajo, cualquier nivel. Entonces, actuamos desde AMNER en varios niveles. En las etapas iniciales de la educación realizamos un acercamiento a los peques en los coles. Persona voluntaria de AMNER, vamos a los coles y hablamos sobre el sector y contamos nuestra experiencia. Consideramos que este primer acercamiento es muy positivo para empezar a abrir la mente al sector, a que existe y todo lo que hace por nosotros. Luego también actuamos en una etapa muy importante, que algunos de vosotros estaréis pasando por ella,
que es la etapa de esa toma de primera decisión importante de la vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mayor? Y a ver, es que nadie se levanta un día diciendo, pues yo voy a ser ingeniero de telecomunicaciones. Todo esto lleva un proceso para decidirlo. Entonces, desde Amener queremos ayudaros en este momento, ¿no? E impulsamos charlas en vuestras aulas y también ferias como esta de carreras STEM, en la que os acercamos el sector contado por sus protagonistas y os mostramos todas las áreas en las que se puede trabajar, que muchas de ellas son grandes desconocidos. Como ha estado comentando Domingo, ha hecho un repaso bastante completo de todas las áreas que están involucradas en esta transición energética. Y en esta charla y en esta feria vais a tener ocasión de oír hablar de ello. También estamos trabajando en mostrar referentes, visibilizar mujeres STEM que trabajen en el sector, porque históricamente hemos tenido muy pocos referentes y eso hace que de alguna manera pensemos que nosotros no podemos estar ahí, pero esto no es así. Aquí os presentamos en esta misma feria, van a venir mujeres referentes, auténticos referentes del sector que tienen un estilo de liderazgo bastante interesante y admirable. Y bueno, aviso de que corréis el riesgo de que os contagien su pasión, que es de lo que se trata, de entusiasmaros con el sector y que queráis dedicaros profesionalmente a ello. También os voy a dar un dato interesante y es que aumenta el interés de las personas un 20% cuando se tiene un referente. Luego, parece que ya hemos decidido que queremos estudiar y ya estamos en la carrera y desaparecen las dudas. Pues no, las dudas sigues teniendo dudas porque esto es un proceso de aprendizaje continuo, necesitas hablar con personas del sector, quieres hacer un poco de cambio de carrera o de departamento dentro de tu propia empresa. Entonces, en ese caso, desde Amener tenemos el programa de mentoring para acompañar en esa etapa. Se forman parejas de mentor y mentí y se van trabajando este acompañamiento. Pero esto tampoco termina aquí. Terminas la carrera, empiezas a trabajar, tus primeros años, pues seguimos teniendo dudas porque es que nunca llegamos a saberlo todo al 100%. Esto es una carrera de fondo, aparte es que nunca se deja de aprender. Y tenemos esa necesidad de dialogar, de seguir conociendo el sector y para ello, como nos hemos dado cuenta de que esto era necesario, creamos el programa de mentoring para profesionales. También hemos dado cuenta de una cosa muy interesante y es que no solamente podemos transmitir, es bueno transmitir conocimiento de senior a junior, sino que también haya un intercambio de las personas más junior a los senior. Aquí trabajando bastante la diversidad que Alfredo ha comentado, porque los equipos diversos es lo que tiene mayor mira. También no solamente las personas que están en sus primeros años profesionales, también hay personas consolidadas en el sector que se encuentran con problemáticas que necesitan comentar y un poco de seguimiento. Entonces también hay una línea de mentoring para profesionales ya más senior. Como ya os he compartido antes, hablando sobre el tema de datos, en Amener el tema de los datos es muy, muy importante. Tenemos el área de estudios y en él está nuestro propio observatorio sobre el rol de la mujer en la empresa del sector energético. Datos obtenidos directamente de nuestras empresas.
Es un gran referente, además estamos súper contentas porque este año lo ha presentado Pedro Sánchez en el programa de España Puede. Además aparecemos en bastantes documentos del gobierno. Los datos recogidos en el observatorio de AEMENER son del 2019. Este año estamos a punto de sacar los datos de estos 2 últimos años. Y en esos datos del 2019 teníamos el dato de que las mujeres representan un 28,5% de la plantilla de las empresas del sector energético español. De continuarse con esta senda de crecimiento, que era un incremento relativo anual medio de un 2%, tendríamos que esperar al 2050 para observar la paridad en el sector. Sin embargo, estos datos probablemente no sean ya tan halagüeños porque habrán cambiado al asumir el impacto de la COVID, de toda la crisis climática. Y bueno, son unos datos que presentaremos en el observatorio. Creo que está previsto para marzo y desde aquí os invitamos a todos a no perderoslo. El área de estudios, además de manejar este tema del observatorio, realizamos informes sobre empleabilidad, encuestas de opinión y análisis de temas de interés. Ahora, os señalo una cosa que es súper importante para vosotros. Es un estudio que hicimos junto a ADECO, que nos salió un resultado muy interesante, y es que el 75% de los puestos que se demandan están relacionados con la ingeniería. En AEMENER nos interesa mucho también forjar alianzas y acuerdos de colaboración con diversas organizaciones, administraciones, universidades y a la fecha pues tenemos ya alianzas con más de 30 organizaciones. Por ejemplo, esta feria ha sido posible gracias a este tipo de alianzas que tanto trabajamos. Es interesante también promover la igualdad a través de diferentes programas, conferencias y seminarios que dirigimos tanto a mujeres que estudian, trabajan o que tienen algún puesto de decisión en este ámbito. Estamos aprendiendo continuamente de las que han llegado arriba. Y también es importante que os quedéis con que tenemos dentro de AEMENER grupos de trabajo en foros nacionales y también en foros internacionales, haciendo un especial foco en la transición energética. He leído también hace poco un informe hablando del tema este de la disminución de mujeres en las carreras STEM. Ha salido recientemente y es que por lo visto segundo de la ESO, no se sabe muy bien por qué, ahora se está investigando con más datos y profundizando más. A partir del segundo de la ESO las niñas pierden el interés por las matemáticas. Esto es un tema que hay que solventar porque el sector energético, la tecnología, la ciencia nos necesita también a nosotras. Muy bien, muchas gracias, Elvira. Me ha parecido entender que comentabas que había una especie de línea abierta, ¿no? Pues para algunos de los alumnos que nos están escuchando, si quisieran alguna ampliación de la información en cuanto a orientación sobre qué carrera o qué ventajas o qué perspectivas, ¿tenéis alguna vía así de comunicación fácil desde AEMENER para recomendar, aconsejar, guiar, aparte de las que has comentado de mentoring, que ya es algo más organizado? Sí, si queréis que vayamos a vuestro colegio, a vuestro instituto a comentaros sobre el sector, a contaros más cosas, a resolver dudas, por supuesto podéis poneros en contacto con nosotros en nuestra página web, que es aemener.es, donde podéis encontrar toda la información. Muy bien, muchas gracias. Alfredo, vosotros evidentemente desde EP sois una empresa puntera y que tenéis una gran preocupación no solamente por la transición energética, sino también, ya lo he dicho antes, porque fuera de una manera justa y sin dejar a nadie atrás, ¿no? Como se dice. Entonces, creo que tenéis programas también de apoyo para evitar la despoblación y sobre todo pues para atender a los colectivos de la España vaciada. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido de vuestras iniciativas?
Muy bien. Bueno, me quedo con esa definición de Domingo, de que puede ser, de que innovación puede ser y es, ¿no?, una modificación de un proceso para que sea más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros cuando hacemos un nuevo proyecto, cuando os decía antes, los proyectos de sustitución, ¿no?, de las tecnologías convencionales de producción, o cuando hacemos proyectos para modificación de las redes y demás, evaluamos todos los impactos de ese proyecto desde ese foco ESG que os comentaba también al principio, y entonces buscamos, claro, que sea un proyecto pues como esa transición justa, ¿no? Más justo, más verde, más inclusivo, o más digital. Entonces, claro, hacemos una evaluación de su impacto ambiental, de su impacto de género, de su impacto en el territorio, de la empleabilidad que genera, o bueno, de todas las ramificaciones que puede tener con esa innovación social de cómo enfocamos el proyecto, el proceso de una manera más sostenible, ¿no? Y aquí, pues eso, pues hago también mías ahora unas palabras de Elvira que me ha gustado, ¿no? Cuando se tiene un referente, ¿no?, pues mejora o aumenta el interés por algo, ¿no? Bueno, pues a ver si podemos ser un poco referentes o podemos darles a nuestra audiencia, darles alguna idea de que desde la ingeniería, desde las empresas, también contribuimos al desarrollo de la sociedad más allá del negocio puro y duro, ¿no? ¿Qué proyectos hacemos para luchar contra problemas que hay en España? Como, por ejemplo, ese concepto de la España vaciada que destacabas. Bueno, pues tenemos un programa que se llama Entama. Entama es un programa a través del cual apoyamos a emprendedores en las comunidades locales en las que tenemos instalaciones, que son comunidades locales rurales. Es decir, estamos apoyando a que la gente fije su residencia en un entorno rural y cree una actividad económica que aporta valor a la zona y que, bueno, pues que permiten desarrollar sus proyectos de vida, sus proyectos familiares en esos entornos, ¿no? Entonces, bueno, luchamos contra esa despoblación. Tenemos otros proyectos como el EDP más joven, es decir, apoyamos a los jóvenes, apoyamos a los alumnos, a muchos de los que estáis estudiando podríais participar en alguno de estos programas de EDP en cuanto a mejorar vuestra empleabilidad a través de pues, temas de formación en habilidades digitales y en habilidades, lo que se llama soft skills, en habilidades de relación, de trabajo en equipo, bueno, pues relaciones de todos esos temas de gestión de los grupos, ¿no? Tenemos también otro programa que se llama EDP Más Cerca. Es un programa que a mí me gusta especialmente porque es, como digo yo, es un programa de EDP como un vecino más. Es decir, ahí nos implicamos en la vida de los municipios donde estamos y participamos de las actividades cotidianas y ayudamos a, pues eso, a los colectivos, a las asociaciones, a los ayuntamientos a hacer cosas diferentes. Otro programa muy interesante es Mi Entorno EDP, que es un programa de mejora ambiental, de mejora de entornos degradados desde el punto de vista de mejora de los servicios de los ecosistemas. Servicios de los ecosistemas que van a dar servicio a la población local porque vamos a recuperar entornos, porque vamos a recuperar sendas, porque vamos a dar, bueno, o plantaciones que van a ser sumideros de gases de efecto invernadero, pero que tienen siempre valores adicionales, porque también participan los entornos sociales o tienen un especial foco en algún problema local interesante o fomentan un turismo sostenible. Es decir, bueno, son una serie de programas que, como os decía al principio, tienen innovación social, tienen el foco en esos aspectos de igualdad, de medio ambiente, sostenibilidad, para, bueno, pues crear un valor en ese entorno, ¿no? Y, bueno, pues aportan valor más allá del proyecto tecnológico puro y duro. Entonces, bueno, pues nos gustaría quedarnos con esa idea de que puedan ser un ejemplo pues para entre todos construir o mejorar, ¿no?, el entorno en el que estamos y en ese concepto de la transición energética. Me gustaría preguntarle a Domingo que, además de lo que hagan los gobiernos y las empresas en cuanto a estos retos, pues luego se requiere un esfuerzo solidario por parte de toda la sociedad, ¿no? Entonces, desde la universidad, que es encargada de la formación de futuros profesionales, ¿qué se hace para fomentar una visión del mundo pues más cercana, más amable, más solidaria, más comprometida, más ética, etcétera, que al final es de lo que se trata en este momento? ¿De qué forma se puede contribuir, ya no solo desde la ciencia, sino a título personal, con tus cualidades, tus conocimientos,
que vosotros desde la unidad que tú diriges, pues supongo que estáis dando unas orientaciones muy claras, ¿no? Sí. Para los estudiantes. Bueno, básicamente hay dos vías fundamentales para atajar este problema. Una es la puramente tecnológica, la formación, en definitiva, el cumplimiento de la misión social que tenemos, que es la de formar estudiantes. Esa es la primera, darle un complemento, una formación técnica que los capacite como profesionales, ¿no? Que sean capaces de asumir retos, que tengan liderazgo, que tengan iniciativas innovadoras y que además sean sostenibles. Ese sería el fin fundamental que tiene la universidad, ¿no? Para este fin, lo que hacemos dentro de la Universidad Politécnica es asegurarnos de que el proceso formativo es un proceso de calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a través de las verificaciones o compararnos con otras universidades. Y esa comparación que tenemos con otras universidades pasa por agencias internacionales, como por ejemplo EURAID o EIBET, que son agencias internacionales, una europea y otra americana, que permiten evaluar de alguna manera que lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes lo hacemos bien y lo hacemos de una manera adecuada y ordenada con respecto a lo que nosotros tenemos ofertado, por decirlo así, ¿no? También hacemos otra cosa importante, que es garantizar el proceso de mejora continua, de aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ¿no? Es algo que se comentaba antes de TDP, que esto es muy importante, que el saber que te tienes que ir formando como ingeniero a lo largo de toda tu vida y va a ser una carrera que vas a tener que seguir desarrollando, ¿no? La otra vía es una vía más humanística, más personal, ¿no? Más de alguna manera encaminada a formar a los estudiantes como ciudadanos responsables, que es lo que nosotros hacemos dentro de la UESEBI, ¿no? De la Unidad de Emprendimiento Social. Tenemos que garantizar que los individuos tengan claras identidad, responsabilidad, sostenibilidad y unos criterios éticos que le permitan ejercer sus actividades dentro de la sociedad de una manera responsable, ¿no? Esto, aparte de tener unos créditos unos resultados de aprendizaje que tienen que tener en cada una de las titulaciones, pues últimamente dentro de la Universidad Politécnica hay un proyecto bastante puntero, que es un proyecto que lidera la Universidad Politécnica dentro de Europa, que es el proyecto ELISA, que está muy centrado en dar una credencial que será como una especie de anverso al título que le capacite a esos estudiantes dentro de haber hecho acciones para llegar al cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el 2030. Entonces, bueno, pues estos son de alguna manera las cosas que nosotros tenemos parametrizadas. Dentro de nuestra escuela, ¿qué hacemos? Bueno, pues la verdad es que dentro de la UESEBI tenemos unos parámetros, unas acciones que en un principio eran pequeñitas, que estaban muy centradas en asignaturas de libre elección, pero que ahora ya están metidas dentro de las actividades formativas, y una oferta bastante grande. Es verdad que normalmente las escuelas de ingeniería no se caracterizaban por tener acciones de este tipo humanísticos, sino que parece que estaban muy más centrados en la técnica, en el puro número, pero hoy en día yo creo que nos estamos preocupando mucho de formar a las personas, una formación integral, ¿no? Y eso es común a casi todas las universidades en el entorno en el que yo me muevo. Entonces nosotros, bueno, de alguna manera tenemos una oferta muy importante que va desde las acciones de acogida, mentoring, que decía antes Elvira. Nosotros hacemos un primer proyecto, cuando los alumnos llegan, les cogemos, intentamos que esa brecha que hay entre el bachillerato, cuando llegáis a la universidad, que encontráis un entorno que es hostil, desconocido y que os cautiva, que seáis capaces de buscar vuestro propio sitio y avanzar adecuadamente en vuestra formación. Esa sería la primera acción que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Todo esto son acciones de estudiantes para estudiantes, ¿no? Que de alguna manera nosotros coordinamos. Sería el proyecto Mentor. Luego también hay otro proyecto en el que colaboramos con AMNER, que es de alguna manera asesorar a los estudiantes que tienen que elegir especialidad. En nuestro centro, en la rama de energía, tienen que elegir si irse a continuar sus estudios por la parte tecnológica o por la parte del recurso, o irse a industriales o quedarse aquí. Bueno, pues también les asesoramos de alguna manera a qué es lo que tienen que hacer. Y la otra gran duda, y perdonadme que hable de la palabra duda, porque yo creo que el proceso de duda es un proceso de crecimiento. Si el ser humano no dudase, no avanzaría tanto. Nosotros intentamos que esas dudas que os hacen pensar os den de alguna manera pistas de cómo avanzar.
Entonces, el siguiente proceso de duda, el primero sería cuando llegáis, el segundo cuando elegís la especialidad y el tercero cuando tenéis que elegir un máster o elegir alguna especialidad de trabajo. Y eso se hace pues, a través de otro proyecto que estamos poniendo en marcha junto con el Instituto de Ingeniería de España y con el Colegio de Ingenieros de Minas, que le hemos llamado Ángeles Grises, ¿no? Por lo cual matamos, por decirlo así, 2 pájaros de un solo tiro. Entonces ponemos en contacto a ingenieros de una generación mayor, ingenieros de una generación intermedia, como somos los profesores que estamos aquí, con otros ingenieros futuros que son de unas generaciones, de alguna manera, más jóvenes, ¿no? Ponemos 3 generaciones en contacto y eso siempre es importante. De alguna manera ellos se encargan de diseñar su posible carrera profesional en función de sus apetencias. La otra gran actividad que tenemos es una actividad que se denomina ética de emprendimiento social. En esta asignatura lo que se les enseña es que no se tienen que quedar con ser meros funcionarios, meros trabajadores de una empresa, sino que tienen que ser capaces de generar su propio proceso de innovación. Entonces, de alguna manera se le dan pautas para esto y al final se les invita a que hagan un proyecto. Y ese proyecto generalmente está centrado pues, en el entorno que tienen más cercano. No sé, este año, por ejemplo, el proyecto que se ha puesto en marcha por los alumnos de esta actividad formativa ha sido el reciclaje de ropa, ¿no? Es un proyecto que ellos han diseñado desde un principio, han diseñado hasta una propia moneda que les sirve para intercambio. Bueno, son cosas que son muy interesantes, tanto en nuestra página web. Hay una actividad que encaja exactamente con la motivación que tenemos de estas charlas, que está bajo la metodología de aprendizaje de servicio y que se ha desarrollado este año de una manera muy, muy intensa. De lo que se trata es de trabajar con colectivos al borde de la exclusión social. Yo creo que lo habéis comentado vosotros también. Se cogen colectivos al borde de la exclusión social, se cogen alumnos, se hacen auditorías, se evalúan cómo están desde el punto de vista energético sus hogares, sus facturas, y se le dan pautas o se le hacen correcciones financiadas por grandes empresas, como puede ser EDP, que espero que entre con nosotros a financiar alguna de ellas. Aprovecho ya que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí trabajamos con el Colegio María Inmaculada, trabajamos con la Fundación Tomillo, trabajamos con la Fundación Ana Bella, trabajamos con colectivos. Ahora mismo tenemos un proyecto en marcha de pobreza energética, uno de frío y otro que no es tan usual de calor, porque entendemos que hay la misma pobreza energética cuando hay frío que cuando hace calor. En el proyecto de frío estamos con el Ayuntamiento de Coslada y en el proyecto de calor estamos con la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, que tiene un proyecto muy bonito que se llama CoolRise, que es un proyecto europeo. Bueno, es un proyecto que estamos trabajando y para el cual estamos captando alumnos para que trabajen dentro de todo esto. Y esas serían un poco las grandes iniciativas. También tenemos otra iniciativa que les capacita como persona, y es que entendemos y hemos visto que una de las carencias fundamentales que tienen nuestros alumnos cuando salen de la universidad es que no son capaces de expresarse, de comunicarse adecuadamente. Entonces, es una petición que nace de un proceso innovador que tenemos con ellos y se ha diseñado una especie de curso, de actividad formativa que va sobre la comunicación. Es el curso de oratoria y liderazgo. De alguna manera, bueno, pues vienen profesionales y les enseñan de alguna manera cómo expresarse en público, cómo comportarse, cómo cuidar ese lenguaje no verbal, ese tipo de cosas que son herramientas muy útiles que uno descubre después de estar muchos años dándose cabezazos en el mundo profesional. Te das cuenta que es muy importante cómo te expresas y cómo vendes lo que quieres vender. Y esas son las actividades que tenemos nosotros puestas en marcha y que están a vuestra disposición. Y si queréis alguna información más, están metidas todas dentro de nuestra página web, USEBI, la UPM. Muy bien, muchas gracias, Domingo. Bueno, pues esperamos que con toda esta información, opiniones, etcétera, que hemos ido desarrollando, hayamos despertado vuestro interés y ahora pues que tengáis muchas preguntas, porque estamos dispuestos a contestar y echaros una mano en todo lo que podamos. Pues os animo a que nos enviéis a través del Twitter o como establecidos, que nos enviéis preguntas a la mesa y con mucho gusto las iremos respondiendo. Tenemos una, Julio, que creo que es la persona más adecuada, que hay un alumno que nos pregunta que cómo se mide la pobreza energética de un país y cuánta gente trabaja en el acceso a la energía dentro de las empresas. Hay otras dos que también están relacionadas, les digo, les voy a explicar. ¿Cómo se mide la pobreza energética de un país y cuánta gente trabaja en el acceso a la energía dentro de las empresas?
Bueno, paradójicamente parece una cosa fácil y trivial, pero no lo es. O sea, ¿cómo medimos la pobreza energética? No hay indicadores universales. A nivel de Europa se está discutiendo mucho cuáles serán los indicadores. Ha habido países pioneros, Inglaterra, donde desde hace mucho tiempo ha sacado algunos indicadores relacionados con lo que se gasta en energía con respecto a los ingresos. Es un ratio que se ha utilizado bastante, pero actualmente recordar que en España tenemos una estrategia de pobreza energética y que se están evaluando, yo creo que ya es el segundo año creo, se han sacado indicadores, 4 indicadores diferentes, donde relaciona de forma diferente, no solamente con ingresos, sino con necesidades, etc. Pero el tema no acaba ahí. Yo creo que en el último informe sacado por la Cátedra de Pobreza y Energía, de comillas, propone uno más, que es la pobreza escondida. Y es muy significativo porque, claro, si yo gasto poco en energía porque mi salario es muy bajo, mis ingresos son muy bajos y no puedo gastar en energía, el ratio de energía con respecto a ingresos me sale favorable, pero en realidad tengo un problema de pobreza energética importante. Entonces, lo que propone es midamos las necesidades ya localmente, porque es muy diferente las condiciones de clima de Andalucía, o del sur y del norte de España, y entonces midamos cuáles son las necesidades para tener una iluminación adecuada, un sistema de climatización adecuado, etcétera, y veamos cuánto se está gastando con respecto a lo que se debería gastar para tener condiciones dignas. Y ese es curioso, lo ha empezado a sacar por primera vez y lo va a proponer que se asuma dentro de la estrategia nacional, incluso en los grupos de Europa, para decir, oiga, tenemos ahí una bolsa oculta de pobreza que no la estamos midiendo. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Pues en España los indicadores estos, este último año, para el 2021, se han retrasado en sacarlo, pero iba evolucionando bien y, lógicamente, algunos indicadores, de los 4 que hay, yo creo que 3, en el 2021 pues, se ha resentido como consecuencia del COVID, se está gastando más, las condiciones de estar más en casa también ha llevado a que se está gastando más en condiciones de casa, o se debería gastar más, no se está asumiendo, etc. Entonces, yo creo que ahí lo que es indicadores y medida, pues tenemos un reto importante que estamos aprendiendo de algunos países que han ido evolucionando más en estos indicadores. Fundamentalmente yo creo que a nivel europeo, Inglaterra es pionera en estos temas, pero que en España se está haciendo un grandísimo esfuerzo en los últimos años para acometer esto. Después, otra cosa es cómo lo abordamos, ¿no? Es decir, oye, ¿y aquí qué hacemos? Pues sabéis que en España tenemos un bono social, un bono energético, hay muchas críticas de que no se cubre en gran parte de esto, hay una problemática de burocracia que hace que gente que está en situación de pobreza no pueda acceder a esas ayudas, etc. Y bueno, yo creo que esto irá evolucionando y tendrá que irse adaptando para acometer este problema, que realmente es un problema grave que tenemos ya aquí. O sea, se supone casi que pues está en condiciones casi la cuarta parte, un 20 y tantos % está en riesgo de exclusión energética de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que eso nos va indicando que hay que acometer este tema, ¿no? Sí, bueno, nos preguntaban que desde las empresas, ¿cuánta gente está trabajando, mejorando, o cada vez es mayor el acceso a la electricidad o no? Ya, yo creo que, bueno, el tema de acceso a la electricidad, y ese es unos problemas, a la electricidad, a la energía en general, es unos problemas con que nos encontramos, es que no es específico de un solo tipo de organización, sino que tiene que ser una acción conjunta de los 3 poderes fundamentales, que estamos hablando de administración, estamos hablando de mercado, de empresas, y estamos hablando también de organizaciones sin ánimo de lucro y, por supuesto, de la academia. Y esto, cada uno de ellos individualmente no puede resolver el problema y requiere que se coordinen de alguna forma, lo cual quiere decir que las empresas pueden aportar y deben aportar y se han definido. Yo creo que Alfredo ha hecho una referencia a cosas que deben aportar y están aportando, pero no es suficiente. O sea, necesitamos tener un entorno adecuado, que es lo que llamamos regulación,
normativa, necesitamos tener una estrategia y una voluntad política de acometer estos temas, y necesitamos también que escuchar a las otras partes, es decir, escuchar y promover lo que ha comentado Domingo del tema de cómo la academia puede aportar soluciones, análisis, evaluaciones, propuestas, etcétera, y todo eso hay que integrarlo. Y yo creo que ahí las empresas, lógicamente, las empresas de energía, lógicamente están haciendo en su entorno una aportación, yo creo que es muy significativa, pero claro, es dentro de su entorno que es bastante limitado. Bastante limitado, bueno, o limitado o autolimitado por sus objetivos y sus condiciones. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la financiación, que ha hecho mención Domingo también, que es cualquier iniciativa, acceso a energía, estoy pensando en países en desarrollo, tiene que ir acompañada con que eso tiene que ser sostenible. Eso significa que el modelo de negocio, el modelo de suministro, tiene que ser económicamente rentable. Rentable quiere decir que sus costes se vean cubiertos por sus ingresos. En colectivos muy vulnerables, lo que te das cuenta es que los ingresos a veces no llegan a cubrir esos costes porque no pueden pagar las cuotas que correspondería a un servicio razonable. Y ahí no hay más remedio que echar mano de los subsidios. Es decir, la sociedad debe de solidarizarse con estos colectivos más vulnerables, y el gobierno debe ser, o la administración debe ser garante de que aquello se cumpla, que ese equilibrio, porque si no, no podrá ser una actuación sostenible. Y yo creo que ahí sí se está avanzando mucho. Se está concienciando, por ejemplo, a muchos países de que, mire usted, si quiere acceso universal, no tiene más remedio que implantar sistemas de estos de apoyo para que las empresas inviertan, sabiendo que no es una acción humanitaria, sino que la empresa, por sus propios objetivos, tiene que ser rentable o por lo menos sostenible, ¿no?, en ese entorno. Entonces, bueno, más allá de acciones puntuales humanitarias que siempre vienen bien y que se están haciendo, yo creo que la solución definitiva pasa por ahí, porque se haga un entorno que sea favorable a estas inversiones, en estas situaciones que son muy, muy complicadas a veces. O sea, ¿cómo suministras energía en medio de la Amazonía, cuando desplazarte te lleva días para llegar a estos sitios, en unas condiciones difíciles, etcétera? Entonces, bueno, pues hay que ingeniárselas para tener un modelo adecuado, y que también los gobiernos se comprometan, las administraciones se comprometan a apoyar a ese tipo de contextos en los cuales pues, no serían sostenibles si no se echa mano de la solidaridad de todo el colectivo, ¿no? Y yo creo que eso en gran parte se está consiguiendo, se está mentalizando. ¿Llegaremos a tiempo para el 2030? Pues no lo sé, pero los avances, otra pregunta, los avances me parece que sí se están dando. Bueno, más fácilmente en entornos menos problemáticos, como son países de rentas intermedias como la de Hispanoamérica, donde se está avanzando y se tiene un grado de electrificación elevado, y lo que es la última milla es lo que se está tratando de cubrir. Son países que pueden, con recursos propios, pero también con ayuda internacional y ayuda de cooperación, pueden acometer lo que le falta a la última milla, que siempre tiene condiciones muy, muy problemáticas, ¿no? No sé si había alguna cosa más. Sí, bueno. Nos preguntan si los países tienen objetivos para invertir en los países más pobres, ¿cómo se decide dónde se invierte? Bueno, yo creo que igual desde vuestra posición en la MAUA, y como habéis colaborado en los comentarios a la ley, a la futura ley de cooperación. Sí, bueno, yo creo que eso viene a través de la cooperación internacional, ¿no? Tendría que ser claro, el objetivo 17, las alianzas, y ahí es donde hay un compromiso global de sacar adelante estos temas. También una concienciación, volviendo al tema de empresas que antes comentábamos, hay una concienciación de que una empresa no puede ser viable a largo plazo si no actúa en un entorno que es viable, sostenible y saludable. Yo creo que ahí sí es cierto que las empresas, otro esfuerzo importante que están haciendo es donde están, en los países donde están, pues tratar de expandir a estos colectivos más con menores ingresos y que de alguna forma son más vulnerables. Entonces, volviendo al tema de inversión, yo creo que no hay objetivos claros, lo define cada uno la política de cooperación al desarrollo y demás. Y ahí el esfuerzo que hemos hecho en la MAU es que en la cooperación española
se asuma el acceso universal. Es decir, que parece, contrariamente a lo que nos parece a nosotros, que tenemos tecnologías, tenemos empresas punteras en renovables, que es básico para el acceso universal, sin embargo, no se apuesta decididamente por ello. Y desde luego, ¿dónde se apuesta? Pues bueno, la cooperación española tiene sus criterios y sus priorizaciones de países. Las empresas propias tienen también sus priorizaciones, donde está, donde quiere estar, donde quiere integrarse, y las ONG donde ven la necesidad, donde les llaman. Entonces, cada uno, esos tres focos, habría que coordinarlos, y ahí es el gran esfuerzo que estamos tratando de, dentro de lo que podemos, desde Amago y la Comisión. Domingo, yo, si me permitís, por puntualizar un poco más, ¿cómo yo veo que se organiza esto en función de la experiencia que yo tengo en cooperación y en intentar beber de esas convocatorias generales? Hay como una especie de estrategia a nivel europeo que determina desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoestratégico, cuáles son los países preferentes, cuáles son los focos, los de primer orden, los de segundo, los de tercero. Luego hay una estrategia a nivel directamente estatal, o sea, qué países nos interesa que estén más desarrollados por proximidad, por relaciones internacionales, por lo que sea. Y luego hay otra estrategia a nivel de los propios organismos, lo que serían las empresas o lo que serían las universidades. Nosotros dentro de las universidades, dentro de la Universidad Politécnica, tenemos planes estratégicos ahora mismo abiertos con China, que no hay mucha cooperación, pero bueno, con China, con América Latina, con la parte africana. O sea que hay dos líneas de cooperación abiertas, preferenciales, que son las de América Latina y la de la africana, ¿no? Entonces son líneas que se desarrollan así. O sea que, en definitiva, no hay un criterio general que nos permita ir todos en la misma dirección, pero sí hay criterios secundarios que hacen que los movimientos casi vayan sincrónicos. Hay una cierta desacople en algunos momentos, pero bueno, todos vamos a la dirección, que es lo importante. En el borrador de ley de cooperación, quiero recordar que se fijan como dos criterios. Uno que sea sintonía idiomática, es decir, trabajar en nuestro caso hacia los países de habla hispana, y la otra a los países de origen de la migración que nos llega acá, es decir, fortalecer las estructuras económicas e institucionales de esos países, sobre todo en esas áreas en donde de cara al futuro se quiere fortalecer o dirigir la cooperación, o la mayor parte de la cooperación. Sí. Pero claro, evidentemente esto está enmarcado en un ámbito europeo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hay por ahí? ¿Alguna? Que yo sepa, no. ¿Os animamos? ¿Si queda alguno? ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno, pues entonces yo creo que hemos dado un repaso importante, sobre todo a lo que son los retos del acceso a la energía y la pobreza energética, aspectos fundamentales para el respeto y la consecución de los derechos humanos. El impacto que tiene sobre la pobreza, sobre el acceso a la educación, a la sanidad, es brutal, sobre todo en los países en desarrollo, pero también en países desarrollados, como lo hemos estado viendo ahora mismo, ¿no? Y esto pues se enmarca con los graves retos de la crisis climática para conseguir la neutralidad en el 2050. Y evidentemente las soluciones son tecnológicas, algunas de ellas ya están, y la universidad va a tener que aportar muchísimo en innovación y en mejora de eficiencia, como decía Domingo, para que los sistemas sean cada vez más sostenibles, ¿no? Todo esto lo que abre es un abanico enorme de oportunidades de trabajo para las carreras STEM. O sea, con unos aumentos muy grandes de la empleabilidad, que es algo que también no se recordaba Alfredo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que puede animar mucho, no solamente por estos incrementos de empleabilidad y porque va a ser mucho más fácil encontrar trabajo de cara al futuro, porque el momento es adecuado y porque hay una demanda de desarrollo tecnológico importante que se tendrá que nutrir, lógicamente, de profesionales de esas carreras, pero sino también porque, siendo un ciudadano responsable, se puede aportar mucho a estas soluciones que requieren o que nos están demandando los retos globales, como el tema de la transición ecológica, ¿no? Además, yo creo que es importante saber que los alumnos que se dirijan a estas carreras tecnológicas, las carreras STEM,
no se van a encontrar, como quizá era antes, como un camino árido en el que todo era ciencia, fórmulas, matemáticas, sino que, como tú has comentado, Domingo, se le está dando una formación integral, un baño más humano, de forma que se formen ciudadanos responsables y conscientes, ¿no?, de su papel de la sociedad y del papel de la ciencia en la sociedad. Y por otra parte también es una gran ventaja pues que se dispongan de asociaciones como AMENER que pueden orientar y que están impulsando y sobre todo dando información a través de estas acciones de mentoring y otras actividades para poder orientar a los que pues, tengan dudas o no sepan muy bien qué decir. O sea, yo creo que son componentes importantes que ahora mismo están y que quizá en el pasado no estaban y era pues quizá un tema un poco más vocacional, pero ahora yo creo que sí hay algunos elementos tractores importantes como el de la empleabilidad o este aspecto de responsabilidad ante un reto global, ¿no? Y nada más, si no hay ninguna pregunta, por mi parte daríamos la mesa por cerrada, animando de nuevo a los que nos estéis escuchando a que cualquier duda o pregunta, pues que os pongáis en contacto con nosotros, bien con AMENER, bien con la MAUE o bien con la universidad. Con mucho gusto os orientaremos, siempre con el objetivo de hacer más atractivas y más humanas esta especialidad. Julio, ¿querías decir algo? Sí, yo quería apuntar un poco el resumen de lo que yo he tratado de compartir. Yo diría algo así en un tuit que nos pedíais en algún momento: si quieres transformar el mundo, estudia ingeniería. Y es una ponencia que con este título se presentó en el Congreso de Ingenieros de ICAI recientemente y que yo creo que recogía cómo compañeros estaban aportando desde diferentes puntos de vista, con diferentes aspectos, ingenieros, al acceso universal y a otros temas de modificación, mejora de las condiciones humanas. Entonces yo creo que este aspecto segundo, no solamente hay oportunidades de empleo, sino también hay oportunidades de mejorar las condiciones. Necesitamos personas que estén dispuestos a afrontar la dificultad de una carrera de ingeniería para aportar soluciones que mejoren las condiciones de vida. Domingo, ¿tú qué mensaje? Yo dejaría otro tuit que sería: estamos educando para corregir la desigualdad. Básicamente ese sería el mensaje que me gustaría transmitir. Aquí os vamos a dar muchas herramientas, tanto técnicas como personales, para que seáis capaces de liderar, de transformar y de modificar el mundo a vuestro gusto. Bueno, a vuestro gusto, a gusto de todos, ¿no? Pero de una manera más adecuada. Entonces, mi tuit sería: educamos para corregir la desigualdad. Perdón, ¿qué mensaje lanzarías a los estudiantes que nos están escuchando? Pues yo diría que las carreras STEM son la base y el futuro, pero no todos son conocimientos tecnológicos. En EDP apostamos por jóvenes comprometidos y que quieren cambiar el mundo, y el cambio empieza hoy. Muy bien. Elvira. Me encantan vuestros tweets. El mío es, a ver si me sale en forma de tweets. Chicos y chicas, no nos pongamos límites. Podemos conseguir lo que queramos siempre que estemos dispuestos a trabajar por ello e ir superando dificultades. Y muy importante, disfrutad del camino y de cada una de las etapas. Sed curiosos y no dejéis de aprender. Aprender y aplicar. Muy bien, muchísimas gracias a todos, a los ponentes y sobre todo a los que nos estáis escuchando, y mucho ánimo y hacer una buena elección de futuro, porque os va en eso la vida. Sí, aprovechad esta oportunidad para comentar con nosotros, con las personas de AMENER, con las personas que veréis en la feria. Es una oportunidad muy interesante. Muy bien. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer.